Escala en París. Florencia Valdés. Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio France Internacional de France 24. Es un placer estar con ustedes. Estamos en los turbulentos años 60 y 70. Una ola de movilizaciones sin precedente de formaciones de la nueva izquierda surge en Argentina. La Revolución Cubana y figuras como la del Che inspiran a toda una generación guerrillera que sueña con un desenlace a la Fidel en plena Guerra Fría. Esos grupos, a veces antagónicos, pretenden fomentar una sublevación recurriendo inclusive a secuestros, atentados y hasta asesinatos. En 1976 la dictadura frena el proyecto, pero un concepto dará continuidad a la ambición de cambio radical de sociedad y transformará los objetivos de esos grupos hasta mucho después del retorno de la democracia en 1983. Se trata de la defensa de los derechos humanos. Esta es la paradoja que analiza David Copello. Acaba de publicar Los derechos humanos armados, guerrilla, dictadura y democracia en Argentina. Esto lo publica en la editorial Presse Universitaire de Rennes. David, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, gracias por invitarme. David, usted es profesor en Sociología Política en el Instituto Católico de París, es investigador asociado en el Centro de Investigación y Documentación sobre las Américas. David, usted propone mirar la defensa de los derechos humanos bajo el prisma político y dejar un poquito de lado la ética y el humanismo, digamos. ¿Por qué? Bueno, el giro, el vuelco desde la revolución hacia los derechos humanos suele ser presentado en la historiografía, no solo argentina, sino a nivel mundial. El pasaje de los años 60 a los años 80 suele ser presentado como un vuelco, un giro radical desde un militantismo radicalizado a una forma de activismo despolitizado, humanitario, ético. Entonces yo lo que trato de hacer en este libro es indagar en esta cuestión, problematizar y complejificar la mirada para ver qué son las continuidades finalmente políticas dentro de este nuevo espacio de apariencia humanitaria que es el espacio de la militancia por los derechos humanos. Es como que ya no hubiera quedado otra solución después de los episodios de dictadura que vivieron muchos países de Latinoamérica, entonces que se volcaron hacia los derechos humanos dejando de lado el núcleo, digamos, del pensamiento de base, digamos. Sí, o sea, evidentemente el pase a los derechos humanos tiene que ver con un campo de posibilidades que se da o no se da en un momento. Hay un momento de represión muy fuerte en el marco de la dictadura militar del 76 al 83 en la Argentina, incluso un poco antes. Entonces esa represión también tiene un impacto en cuáles son las perspectivas políticas de estos militantes. El espacio en el que se puede mover simplemente esta militancia. Evidentemente. Lo que no quita que en realidad no sea solo un tema mecánico, sino que dentro de esta transformación dada por una serie de posibilidades se da también un cambio de perspectiva política, de visión política, o sea, se le mete política a este tema que son los derechos humanos, que puede ser interpretado de manera bastante poco política, efectivamente. Y usted hace este recorrido de la mano de varios protagonistas de la época, pero sobre todo de 3 abogados defensores de presos políticos. Estamos hablando de Eduardo Luis Duhalde, de Rodolfo Matarolo y de Carlos González Garland. ¿Por qué ellos? Porque Eduardo Luis Duhalde en particular fue secretario de Derechos Humanos de la Nación Argentina del 2003 hasta el 2012 cuando falleció. En un momento muy interesante dentro de la historia de la relación entre el poder y los derechos humanos en la Argentina, que es un momento de repolitización del relato sobre la dictadura, de reactivación de los juicios, etcétera, etcétera. Lo que yo identifiqué en el momento de mi investigación es que este Eduardo Luis Duhalde, que no tiene que ser confundido con Eduardo Duhalde, que fue presidente de la Nación durante un periodo bastante corto. Aquí estamos hablando del abogado. Estamos hablando del abogado. Entonces, Eduardo Luis Duhalde es un personaje que venía de una militancia revolucionaria dentro del peronismo en los años 60-70, fue un referente intelectual y dentro de la abogacía, digamos, la defensa de presos políticos en esa época, y tiene una trayectoria muy larga dentro de ese espacio politizado y derecho humanizado que se va derecho humanizando a medida que pasa el tiempo. Entonces es un personaje muy interesante para seguir esta trayectoria de continuidad. Porque justamente hablamos de la llegada del golpe en 1976, el comienzo de la dictadura militar, y se intensifica la persecución política, que ya lo dijo, venía desde antes, la clandestinidad, viene el exilio, y aquí se afirma la defensa de los prisioneros políticos
precisamente con este tipo de figuras como Duhalde, y le da otro rostro a la acción política. El derecho se convierte en una herramienta. Sí, o sea, acá hay dos cosas interesantes, me parece, para plantear. La primera es que el golpe del 76 no es un quiebre total en la manera en que es percibido por los militantes. En su momento hay golpe y al día siguiente o en las semanas que siguen, uno de los principales líderes revolucionarios firma un comunicado que se llama Argentinos a las armas, diciendo, bueno, esto es la etapa final del capitalismo en la Argentina. O sea que en ese momento no se percibe un quiebre tan inmediato y radical. O sea que sigue habiendo una militancia revolucionaria en la Argentina durante varios meses e incluso un par de años. Pero en ese marco de brutalización de la represión, también se necesitan estrategias de defensa de presos, de defensa judicial. Entonces lo que es interesante acá es que el militantismo revolucionario armado va a ir de la mano de un uso del derecho. Esto se da incluso antes de la dictadura. Entonces, finalmente el discurso revolucionario sobre los derechos, sobre el derecho y sobre los derechos humanos se va desarrollando de la mano del activismo revolucionario. No es que venga después. Y no se abandona, que es lo que decíamos, no se abandona del todo la idea que viene desde antes de la dictadura. Es como se remodela ante las circunstancias. Exactamente. El foco va a cambiar, ¿no?, con el paso del tiempo. O sea, el foco de derechos humanos va a tomar mucho más lugar que el foco transformación revolucionaria del país. Pero sigue existiendo esa especie de mezcla, de hibridación. Y esa es la hibridación que a mí me interesa en el libro, ¿no? Porque hay muchos debates también en esta izquierda, porque es una izquierda muy amplia, muy diversa, de que si somos reformistas, si no somos reformistas, de si somos muy pequeños burgueses, si no lo somos, si seguimos siendo revolucionarios. Y esas son también las interrogaciones que agita a toda esta militancia que existe todavía, pero cada vez de manera más marginalizada precisamente por la brutalidad de la dictadura militar. Claro, se marginaliza esa militancia en los años 70 durante la dictadura, y cuando se termina la dictadura en el 83 quedan grupos muy afectados por la represión política, grupos que fueron exterminados, para decirlo muy concretamente. Entonces también hay una forma de marginalización de este tipo de pensamiento y activismo en los años 80 después de la dictadura. También en 76 se crea la Comisión Argentina de Derechos Humanos, la famosa CADU. Este momento es capital para entender cómo se va a abordar esta cuestión de derechos humanos en esta izquierda. Sigo diciendo diversa porque no nos vamos a meter a los detalles que son también muy importantes, pero para eso leeremos el libro. Pero ¿por qué ese momento es fundador para lo que vendrá después? Quizás por tres dimensiones. ¿Qué aporta la CADU? ¿Qué cosas nuevas surgen con la CADU? Primero, una serie de palabras, un vocabulario nuevo de los derechos humanos. La CADU, en su primer texto que se llama Proceso al Genocidio, inventa, o sea, usa esta palabra de genocidio para hablar de lo que está ocurriendo en la dictadura militar argentina. Y esto es nuevo, aparece en el 76. Y que se 77. debate también mucho desde el derecho. Claro, o sea, esa es la segunda cosa que quería mencionar, Perdón, que es, me adelanto. por favor, que es una tecnificación, o sea, el lenguaje político del derecho se vuelve más técnico con la CADU. Los miembros de la CADU, en particular Rodolfo Matarolo, que usted mencionó hace unos minutos, es un personaje importante porque se mueve entre la ONU en Ginebra, entre asociaciones de abogados en París, en ese marco del exilio. Y una tercera dimensión muy importante de la CADU es que es una de las principales organizaciones en el exilio, o sea que la denuncia de la situación argentina se traslada fuera de las fronteras del país por la represión, por el exilio, y se desarrolla de una manera mucho más transnacional. Y eso es algo también que, bueno, trato de analizar en el libro. Me voy a saltar muchísimas etapas. No se me olvidan los miles de muertos y desaparecidos durante la dictadura, el hecho de que sigue siendo una herida abierta porque hay muchas cosas que todavía se tienen que resolver, indagar y reparar. Y llegamos al 2003. Sigo saltando muy rápido y es la consagración institucional con la llegada de Néstor Kirchner al poder. ¿Cómo integró Kirchner el discurso de derechos humanos a su política? Bueno, Kirchner es un personaje interesante también porque es un viejo político peronista, ¿no? Es un tipo con una larga trayectoria ya en política argentina, que cuando llega al poder en el 2003
llega medio, no por casualidad, pero casi. Entonces le falta una base social de sustento, de popularidad. Y se va a apoyar en todos estos grupos que vienen de la militancia de derechos humanos, digamos. ¿Qué va a hacer Néstor Kirchner a partir del 2003? Primero, su discurso de asunción en la Casa Rosada dice: formo parte de una generación diezmada y me reivindico de esa revolución, de esa generación que quiso hacer la revolución. De los setenteros. Los setentistas, los setenteros, efectivamente. A partir de eso, ¿qué va a proponer? Primero, reactivar los juicios. Segundo, bueno, desarrollar toda una serie de políticas públicas con dándole más presupuesto, por ejemplo, a la Secretaría de Derechos Humanos, de la cual, o sea, Duhalde va a ser el representante, y toda una serie de procesos de políticas públicas también que tienen que ver con una distanciación del poder político respecto al ejército. Y efectivamente hubo todo un esfuerzo de reparación en esa época, pero se puede decir que hubo instrumentalización de esta noción de derechos humanos por parte de Kirchner, Néstor. Bueno, o sea, en política se instrumentalizan las cosas, no se hacen las cosas de manera completamente gratuita. Entonces, sí, efectivamente, esto está hecho con una perspectiva política. Lo que yo trato de plantear en el libro también es que derechos humanos y política forman parte de un mismo universo, ¿no? A partir del momento en que se habla en política, se movilizan cosas. La pregunta es cómo, de qué manera se asocia una política con una comprensión de los derechos humanos. Pues justamente Kirchner, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, el kirchnerismo está muy desmonetizado, es precisamente una de las razones, no la única, que llevó a Milei al poder. ¿Quiénes serían los herederos de toda esta generación y de todas estas figuras de esta izquierda argentina? Yo identificaría dos tipos de herederos o herencias. Un primer tipo de heredero que en realidad es un grupo que fue central en el funcionamiento del kirchnerismo, que sería la generación de los hijos e hijas de desaparecidos. En particular, gente que venía de esa asociación que se llamó Hijos en su momento, que fue creada en los años 90, que después tuvo muchos representantes, miembros en un grupo que se llama La Cámpora, que fue central también en el kirchnerismo, grupo que hoy está dirigido por Máximo Kirchner, el hijo de Cristina y Néstor. Toda esta generación que se reivindica de los hijos de los desaparecidos de la dictadura y que también tiene un discurso muy asociado con ese discurso que se fue creando a partir de los años 70. ¿Las abuelas también quizás? Bueno, sí, las abuelas, o sea, forman parte de ese universo. Yo no diría que son herederas porque suelen ser mayores. Son más bien predecesores. Sí, sí, pero las abuelas, las madres, obviamente, todo el universo de los derechos humanos argentinos tiene algún tipo de relación con este discurso de los derechos humanos revolucionarios. No es que todos estén de acuerdo, pero tienen un tipo de relación, a veces de confrontación. A partir de los años 2015, 2020, empiezan a estar integrados por profesionales de la memoria, del trabajo sobre la memoria, de la historia. Y esto es también una herencia del proceso que se construyó a partir del kirchnerismo, de creación de instituciones muy politizadas en un principio, pero que se fueron profesionalizando con el paso del tiempo, instituciones que fueron directamente atacadas por el mileísmo hoy en día. Y que se pueden y probablemente se quedarán sin fondos. David, me queda pendiente ese capítulo, ya me quedo sin tiempo. Le agradezco haber estado con nosotros. Gracias, David Copelo, que es autor de Los Derechos Humanos Armados. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes por su confianza. Saben que estamos también en rfimundo.com y france24.com. Hasta la próxima.